Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Dos avisos antes de arrancar. Por favor, asegúrense de tener apagado su Wi-Fi para no para no bloquear la transmisión. Los que estamos acá en la mesa, hablemos lento para que la traductora nos pueda entender bien. Bueno, doctor Jonathan Sklar, nuestro invitado para la conferencia anual El múltiple interés del psicoanálisis y para la cuarta edición de Cátedra Británica. Señor Enrique Anderson, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Británica. Señor Gonzalo de Cárdenas, gerente general de la Asociación Cultural Peruano-Británica. Queridos colegas y amigos, en nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis le damos una calurosa bienvenida. Esta es una doble celebración. Por un lado, nuestra institución celebra 43 años de fundación y lo hace como es costumbre desde el año 2007 con la conferencia anual Múltiple Interés del Psicoanálisis. Por otro lado, empezamos hoy la cuarta edición de la Cátedra Británica luego de 2 años de confinamiento. Sin embargo, también la tristeza de los duelos nos acompaña. En los últimos años, muchos queridos colegas han partido. Y apenas hace 15 días, nuestra querida Cecilia Martínez se nos adelantó. Por ello, antes de proseguir, pido en su memoria que guardemos un minuto de silencio. Gracias. Bueno, y a continuación vamos a empezar con la presentación de Cátedra Británica y va a estar a cargo de Carla Mantilla. Carla es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Estudios Psicoanalíticos Teóricos por la University College London, psicóloga clínica, católica y psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica y es la directora de la Maestría en Intervención Clínica Psicoanalítica de la misma universidad. Miembro del Grupo de Investigación en Psicoanálisis de la Católica, coordinadora por Perú del capítulo latinoamericano de la Sociedad de Investigación de Psicoterapia. Es miembro también del Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional y coeditora de Cognición y Lenguaje, la intersubjetividad en el desarrollo del niño y la evolución de la especie. Así que los dejo con Carla. Muy bien. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí esta noche. Estoy muy contenta de estar con ustedes en persona y en pantalla para darles la bienvenida a la cuarta edición de la Cátedra de Psicoanálisis Británico, en la que tenemos el gusto de tener como invitado al psicoanalista Jonathan Sklar. A modo de recuento, les comento que la Cátedra de Psicoanálisis Británico surgió en el 2015 bajo la iniciativa de Moisés, y con la idea de ser un espacio que articulara a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Sociedad Británica de Psicoanálisis, 3 instituciones que resumen en buena parte su trayectoria psicoanalítica y docente. El formato es el siguiente: invitar a un destacado miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis
de cualidades tanto clínicas como académicas, para que visite nuestra ciudad y realice una serie de conferencias y intercambios clínicos abiertos a la comunidad psicoanalítica local de manera gratuita y en frecuencia bianual. En el año 2015 se llevó a cabo la primera edición de este evento con la visita del psicoanalista Nick Temple, presidente en ese entonces de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. En el marco de la visita, se firmó un convenio interinstitucional entre la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, la Sociedad Británica de Psicoanálisis y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el fin de dar un respaldo institucional a este espacio. En el 2017 se realizó la segunda versión de la cátedra con la presencia de David Taylor y Caroline Garland. Y en el 2019 tuvimos como invitada a Alessandra. Luego vino la pandemia y como tantas otras cosas que se interrumpieron, la cátedra de psicoanálisis británica quedó suspendida. Si bien pudo haberse llevado a cabo de manera virtual y fue algo que discutimos como posibilidad, no se concretó. Sospecho que porque quienes teníamos un rol en su organización, guardábamos implícitamente la idea de que este evento estaba pensado como una experiencia que necesitaba llevarse a cabo en un espacio-tiempo compartido, materializado, actual y vivido en directo. Además de ser una experiencia de intercambio clínico y académico, era también una experiencia de intercambio cultural, de discurso y de prácticas. La pandemia dejó otras incertidumbres, pero la de encontrarnos nuevamente en el código originalmente pensado sobrevivió a los tiempos difíciles y hoy nos encontramos aquí para inaugurar su cuarta edición luego de 4 años. En mi calidad de directora de la maestría en intervención clínica psicoanalítica y como representante aquí de la Escuela de Posgrado de la PUC, subrayo la importancia de haber incluido en la triada institucional que conforma la cátedra a la universidad. Es tan cierto que el vínculo entre el psicoanálisis y la universidad ha sido históricamente escenario de encuentros y desencuentros, como es evidente que cuidar de él y conservarlo hoy y en el futuro resulta crucial para mantener vivo el interés por el psicoanálisis en las nuevas generaciones. Soy una convencida de que la presencia del psicoanálisis en la universidad resulta fundamental para asegurar un diálogo crítico con otras teorías sobre el mente y la cultura, así como para pensar y evaluar el alcance de su propuesta terapéutica a la luz de las necesidades de la salud mental de nuestro país y de los hallazgos de la investigación científica en psicoterapia, siempre en sintonía con el mundo en constante cambio. El foro abierto y diverso que constituye la comunidad universitaria que represento ha contribuido a generar y consolidar a lo largo de las 2 últimas décadas programas de formación de pregrado y posgrado especializados en psicoanálisis. En el año 2001, y gracias a la iniciativa directa de Moisés y Max Hernández y autoridades universitarias que algunos recordarán, Cecilia Turner, Salomón Lerner también, comenzamos con la maestría en estudios teóricos en psicoanálisis, la cual varios psychoanalysis theoretical y la cual marcó un importante reencuentro entre el psicoanálisis y la Universidad Católica. Más adelante, en el 2016, y ante la necesidad de atender demandas de jóvenes psicólogos vinculadas con la formación terapéutica psicoanalítica de un lado y con la investigación a nivel doctoral de otro, surgieron respectivamente el programa de segunda especialidad en clínica psicoanalítica y la maestría en intervención clínica psicoanalítica y también el doctorado en estudios psicoanalíticos. Con este camino recorrido, me complace enormemente ser parte de la suma de esfuerzos de este evento, que permite a docentes y estudiantes aprender e intercambiar ideas con destacados representantes del psicoanálisis británico
el cual, como sabemos, tiene un lugar fundante en el desarrollo de la institución psicoanalítica de nuestro país. Aunque sé que están al tanto de las actividades preparadas para esta cuarta edición de la cátedra, no está mal recordarles brevemente que además de la conferencia de esta noche, Metáfora del visitante extraño, lenguaje, erotismo, música, que se da en el contexto del evento El múltiple interés del psicoanálisis, tendremos el jueves la discusión clínica Espacio de reflexión con trabajadores del Centro de Salud Mental Comunitario César Gallardo en Moquegua, presentada por Jessica Benderman y Elsa León. El miércoles, hoy por la mañana, y el viernes por la mañana se realizarán supervisiones con candidatos y maestrandos. Y el sábado cerramos el evento con la conferencia Violencia, Destrucción y Supervivencia, Teoría Independiente y Práctica Clínica en Estados de Regresión, que será discutida por el colega Jorge Bruce. Vuelvo a celebrar y agradecer la presencia de Jonathan Clark, y mi compañera de mesa y presidenta de SPP, Chela, va a presentar con más detalle minutos, pero sobre todo celebro el gusto de volver a estar juntos y en persona esta noche y el resto de las fechas programadas para esta semana. Muchas gracias y bienvenidos otra vez. Gracias, Carla. Bueno, ahora Moisés, que no necesita presentación. Bueno, Jonathan es un viejo amigo. Vino por primera vez al Perú en 1989. A un evento, ¿no?, que fue el Simposio Internacional de Mitos que hizo en el Cusco. Y precisamente me estaba trayendo el afiche de esa época, en donde estaba detrás del afiche el programa con su nombre y de todos los invitados. O sea que, imagínense, más de 30 y no sé cuántos años que está viniendo al Perú, que es un viejo conocedor de nuestras peculiaridades. Esa fue la primera vez. La última vez que vino, hace 5 años, para también un evento que organizamos. Así es que ha venido pues varias veces y espero que no sea la última, que era parte del debate, quién va a ganar, ¿no es cierto? O nuestros viajes, o por lo menos para mí la Barca. Bueno, espero que podamos continuar esta visita. Pero lo que sí es cierto es que él es parte de esa tradición de visitas que empezó apenas, estoy pensando con Volvi, desde las primeras épocas de nuestra prehistoria. Después han venido muchísimos otros, y ciertamente John es una muy buena adición a esta tradición. Ahora, la particularidad es que él es dentro de la sociedad británica miembro de lo que se llama la escuela inglesa, la escuela intermedia, a la cual también pertenecen nuestros 3 fundadores. Our 3 founders also belong to. Pero de todas maneras, no tomo esto como algo I malo don't take o bueno, this as simplemente something como good or una bad. It's característica just a que además characteristic. define It en una buena also medida defines to a el great tipo de extent the pensamiento de kind nuestra of institución. thinking in ¿No? our institution. Pero aún dentro de esa tradición tan Even británica, in this very British él tradition, ha he has incorporado incorporated mucho las ideas de Balint, balanced y ideas to a great ciertamente extent. And certainly, el grupo intermedio, que creo que the intermediate group, también es algo, so highly ¿no?, que appreciated by Winnicott and others, particularmente a su pensamiento. things that he has particularly incorporated to his thinking. He's a great lecturer. You will listen to him. And he is also a great host. I have been invited by him
several times, and I was very glad to be in Cambridge and teach there. Thanks for him for coming and for the history we share. 35 years have gone by, and I pass the floor to him. You will be glad to listen to him, and he'll be glad to talk to you. Bueno, ahora unas breves palabras sobre nuestra conferencia anual. ¿Por qué el título? Bueno, muchos de ustedes deben saber, en 1915 Sigmund Freud escribió un artículo llamado Múltiple interés del psicoanálisis. Habló allí del interés de nuestra disciplina para la psicología, la filología, para el lenguaje verbal, el escrito y el de los gestos. Habló del interés para la filosofía, la biología, de su utilidad para la historia de la evolución y de la civilización, así como para la estética, la sociología y la pedagogía. Hace 16 años, Yori creó este espacio en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Muchos colegas psicoanalistas y de diversas disciplinas han sido los invitados en esta conferencia. Pero antes de presentar a nuestro invitado que lo conociendo, quiero compartir con ustedes un regalo muy especial que hemos recibido de la familia de nuestra querida compañera y colega Pilar Sousa. Ella personificaba el múltiple interés del psicoanálisis, además de terapeuta psicoanalítica y terapeuta por el arte, fue artista, pintora y sobre todo una maravillosa persona. La recordamos siempre por los azules. Ustedes podrán ver su obra en nuestra sala, que al costado nos va a acompañar siempre. Y le agradecemos mucho a Carlos, su esposo, y a Andrés, su hijo. Y bueno, Carlos. Ahora sí, Her husband and Andrés, her son. Jonathan Sklar. Jonathan se formó en medicina en el Royal Free de la Universidad de Londres en 1973. Se especializó en psiquiatría en Fern y en el Royal Free en 1977. Realizó su formación en psicoterapia psicoanalítica en el Departamento de Adultos del Centro Tavistock durante 4 años, trabajando con adultos, niños y adolescentes, así como en grupos grandes y pequeños entre 1979 y 1983. Al mismo tiempo, se formó en el Instituto Británico de Psicoanálisis y ha sido psicoanalista desde el año 1983 y analista didacta desde 1993. Fue psicoterapeuta, consultor y jefe del Departamento de Psicoterapia en los hospitales Addenbrooke y Fulbourn en Cambridge de 1984 a 1996. Ha sido líder de los grupos Valiant durante 25 años, trabajando con médicos de cabecera y psiquiatras. Recibió un doctorado honorario en psicoterapia otorgado por la Sociedad Médica Serbia en Belgrado en el 2012. Miembro honorario de la Asociación Psicoanalítica Sudafricana y de la Sociedad Psicoanalítica Serbia desde el año 2016. El doctor Sklar, además, presidente del Fideicomiso del Psicoanálisis Independiente y se dedica actualmente a tiempo completo a la práctica privada en el norte de Londres. Así que para todos y todas es un honor tenerlo y ahora sí, el momento esperado, Jonathan, te escuchamos. Jonathan, we're here for you. Y por si acaso, si es que alguien quiere traducción simultánea, tienen que recoger los audífonos en la cabina en la parte de atrás. Y acuérdense de apagar el Wi-Fi. Gracias. You have to get your headphones at the back. And also turn off your Wi-Fi, please. Buenas noches. That's better.
Well, thank you very Bueno, much for muchas what gracias you've been saying. por lo que han Thank you, estado Moses. diciendo. Thank you, Shella. Gracias, Moisés, y Thank gracias, you, Chela. all of you. It's a Gracias a great todos pleasure ustedes. Es un to gran placer return to a place regresar a where un lugar I think I've left some of my donde heart he here dejado un over poco de mi these corazón many a lo decades. largo de So estas it's muchas a great décadas. pleasure for me Entonces es un to gran placer para mí return to this great regresar country a and este this gran great país city y esta gran ciudad and to be amongst you y again. estar entre ustedes de nuevo. My paper might seem very Mi strange, artículo puede parecer but muy really extraño, I'm trying pero to en talk realidad about the estoy tratando de unconscious hablar del inconsciente in a different sort of way de una from manera algo diferente usual. que la usual. So the title is El Stranger título Visitor es Metáfora del Metaphor. visitante desconocido. And I'm going to start with Y voy a some comenzar lines con from algunas líneas a rather wonderful de Greek un poet called poeta Nikos griego Kavadias. maravilloso llamado Nikos Kavadias. You have been all around the world, Has estado por todo el mundo, but you saw nothing. pero no viste nada. He, as well as writing poetry, Él escribe poesía has had his poetry y su put into poesía music. So ha if you sido are puesta en interested, música, de tal his manera que songs si are ustedes están absolutely interesados, sus wonderful. canciones son absolutamente maravillosas. So I shall start Voy with a a Greek comenzar word, entonces which con la is palabra xenos. griega xenos. Xenos Xenos means stranger or significa foreigner, no solo desconocido o but it also extranjero, means ally, sino también aliado, lifelong friend, amigo de toda la vida. and very Y es muy interestingly, interesante both ver que stranger who's a también guest, as well es as un the same word desconocido means host. extranjero que es a la So vez un stranger and invitado host y un in anfitrión. Greek En are the griego, same. todo eso en griego significa xenos. And if you think about Y that, it si lo immediately piensan, puts the inmediatamente person who is pone a la strange persona into a que place where es you bring them in and look extraña a un after them. lugar en And that's a a la long que la tradition, traen y la cuidan. Y often esa es una forgotten larga about tradición, a in menudo places like my olvidada country en at the lugares como moment. mi país en este momento. So I'm going to be looking at Entonces, ideas me about voy a the use and concentrar en functions ideas of sobre los metaphor usos y in funciones de la language metáfora en el as a lenguaje critical means of como un carrying the medio weight of the crítico para unconscious, transmitir el peso del which can inconsciente transfer, que puede as in transferir, the word como en la transference, palabra transferencia, understanding and la knowledge comprensión y el to that part of conocimiento the de esa mind. parte de la mente. One of my focuses is going to Me be the centraré examination of a sobre flow of todo en examinar el association flujo de from asociaciones xenos, de xenos, foreigner, outsider, extranjero, stranger, forastero, to desconocido, another strange word, y en tramontane, which particular is a person una who lives palabra on the other extraña, side of the mountain. tramontano, una persona que You vive think al they're otro lado far de la away, montaña. but Uno piensa que están actually lejos, pero they're en just over realidad there, están ahí nomás. but there's a mountain in between. Pero hay una montaña entre ambos. Walter Benjamin, Walter I Benjamin, want to give you a quote from him quiero at the beginning darles too. una cita Benjamin de él writes, al inicio. "It's not Benjamin what is dice, past no es that que lo casts its light on pasado what is arroje present, su luz sobre lo or what is presente, present its o lo light on the presente past. su luz sobre el Rather, pasado. Más bien, image is una what comes imagen together in es a aquello flash with the en lo now que to form a ha sido, constellation. se une en un In other instante con el words, ahora para image formar is una constelación. dialectics En otras at a palabras, la standstill. imagen es una dialéctica For detenida, while the relation of the porque present to the mientras la past relación del is presente purely con el temporal, pasado es a puramente continuous temporal, one, un the relation of continuo, what has la relación de been lo que ha to sido con now el ahora is es dialectical. dialéctica. Is not progression No but es image, progresión, sino suddenly imagen emergent. que emerge Only repentinamente. dialectical images are Solo las genuine imágenes images, dialécticas son imágenes and the genuinas. place where one encounters them Y el lugar is donde uno language. las encuentra es el lenguaje. Okay, that's quite complicated. Eso es bastante So complicado. perhaps by the end of Entonces quizás al my final de lecture, mi charla you'll have some sense of what he le means. daremos algún sentido a lo que él nos quiere decir. In a way, the first De example cierta I've got forma, el is primer quite ejemplo que useful tengo es because bastante útil,
Porque como hay un enlace con la Universidad Católica, voy a hablar de San Cristóbal. Antes escribí sobre San Cristóbal también. Es interesante hoy día. San Cristóbal, el patrón de los viajeros, era en la leyenda un gigante de 6.3 metros de altura que decidió servir al rey más grande que había. Al darse cuenta de que el rey que encontró para servir se santiguó ante la mención del diablo, se dio cuenta de que el rey vivía con miedo, por lo que partió para buscar al maestro más poderoso. Con el tiempo, al saber que el diablo temía a Cristo, decidió servir a Cristo. Un ermitaño sugirió que, dada su fuerza física, podría servir a Cristo ayudando a la gente a cruzar un río peligroso. Probablemente conocen la historia de que un niñito le pidió ayuda para pasar. Sin embargo, a pesar del tamaño del niño, que era muy pequeño, al cruzar el río, él sintió que su carga le pesaba considerablemente. Al llegar a la otra orilla dijo, el mundo entero podría haber pesado tanto como tú sobre mis hombros. El niño Jesús luego reveló que, de hecho, San Cristóbal había tenido todo el mundo sobre sus hombros, así como también a quien lo hizo, revelando que Cristóbal, ahora que estaba sirviendo a Cristo Rey, lo cargaba todo. Con esta metáfora en mente, vayamos al otro lado de la montaña y examinemos una posición opuesta. Goethe escribió el poema Earl König, al que Schubert le puso música, ambas maravillosas evocaciones de algo que también es muy perturbador. El poema representa a un padre cabalgando por un bosque, cargando a su hijo contra su pecho. El niño llora de miedo por el Earl King, el espíritu del viento y el bosque. El padre desecha los miedos de su hijo, diciéndole que eran la niebla, y lo aprieta más estrechamente a la vez que galopa más rápido. Al llegar a casa, descubre a su hijo muerto en sus brazos. El excitante, la excitante cabalgata, el caballo al galope, con el padre agarrando con más fuerza al niño, puede leerse como un código de pedofilia. El Earl King, como el flautista de Hamelin o el cazador de ratas de Hamelin, es el amante pagano de los niños. Este sujeto está cubierto por la niebla. M-I-S-T o M-I-S-S-E-D en inglés. Es un juego de palabras que no se puede reproducir. En ambos casos es invisible. Reúno estas dos historias porque ambas portan la metáfora del sostenimiento, la contención, el sujetamiento, el sostenimiento temprano requerido por el niño, que es tarea de la madre y que con el tiempo se convierte en el marco psíquico que sostiene la vida creativa. Su opuesto diabólico, representado por el Earl King, es el erotismo perverso del sujetamiento dirigido a la pedofilia y la muerte. Es en el trabajo de Winnicott que el sostenimiento analítico tiene profundas resonancias de cargar, dar sostenimiento a un niño con protección, cuidado, calma y el éxtasis maternal de la carga. La madre suficientemente buena proporciona y crea continuidad en la experiencia del mundo del bebé. El dejar caer al bebé es la ruptura de la continuidad que requiere ser remediada
y reparada por la madre Later, it o becomes no. reframed in analysis. Esto se vuelve a enmarcar Pedophilia más tarde en is el an extreme análisis. obverse La of loving pedofilia es and un is the anverso enactment of extremo del hatred amor without y es la repair. ejecución del odio Such sin unconscious reparación. negative states can become available for engagement also La in participación de analysis. tales estados negativos inconscientes puede hacerse In the disponible countless también en el images that análisis. exist of the En las Madonna and innumerables Child, imágenes que existen de la Virgen y el you niño, often see in the a pictures menudo that se ven the las infant Christ imágenes is held que and contained on the se Madonna's lap sostiene al niño or in her Jesús arms or at the en las breast. faldas de la And these Virgen, images a represent the su pecho o commencement en of the sus journey brazos. Y estas imágenes from birth to representan el death, inicio del camino del refound nacimiento in the a image la of the muerte. Madonna in the Pietà, Reencontramos en la imagen once de again la holding the Virgen de body la of her Piedad, son, now sosteniendo de nuevo el cuerpo de su hijo, transformed 33 ahora years later transformado 33 into the años dead body of después Christ. en el cuerpo muerto de Cristo. Here, the structure of the Aquí, early la scene of estructura de Madonna la and primera Child escena de finds la its Virgen y el structural niño counterpart encuentra su in her holding a contrapartida dead, grown-up estructural man. de ella sosteniendo a In un the hombre beginning adulto is my muerto. end, En el T.S. Eliot principio wrote está mi fin, in East Coker in escribió T.S. 1940. Eliot en East A Coker metaphor for en the 1940. inevitability of death Es una as a known metáfora de la fact, whilst the inevitabilidad de la rest muerte in como un hecho between is conocido, the mientras que actuality todo el of a resto life que lived. está en el medio es la realidad de una vida The vivida. analyst arrives in the El psychoanalytic analizante consulting llega al room consultorio with some notion psicoanalítico that con he or alguna she noción may de que perhaps tal vez be pueda able to find encontrar help ayuda to para overcome superar las disturbances. perturbaciones. The El psychoanalyst is a place psicoanalista of es un last lugar de resort último recurso where donde monsters los are to be found, monstruos as se Goya wrote, encuentran in the sleep of en el reason sueño de la in his razón, Los Caprichos como plate. vemos Goya en la does not judge lámina de los monsters. caprichos de Rather, he Goya. allows them to present Goya the no world of the juzga a night los monstruos, that is más a bien characteristic les of those permite presentar el etchings. mundo de la noche, que es These can only característico de los emerge grabados de to los be seen caprichos. beyond their darkness in Estos the solo pueden unconscious emerger cuando la when razón reason duerme, sleeps. para ser vistos más That's why allá de su dreams oscuridad can then en el emerge. inconsciente. Es así que Bravery is emergen los required for such a sueños. process, Requiere certainly from a valentía patient to para dare tal to proceso, evoke ciertamente and del begin the paciente, process of para taming the atreverse a turbulent evocar y comenzar wildernesses el proceso of the de mind. domar la The same fragosidad is required turbulenta of de the la analyst to mente. allow his or Lo her mismo se psychosoma requiere del to be the analista sounding board of the para patient's often severe que distresses, su some psique of which soma pueda projected ser la caja need de to be caught resonancia de by las the analyst to angustias, allow them a to come menudo into severas de los existence, pacientes, algunas de las somewhere in cuales and proyectadas between tienen que the ser clinical atrapadas pair. por el analista para permitirles llegar a Sometimes algún it might lugar be in the dentro analyst's de y dreams or entre the la diada somatics that the it clínica. of the A analysand veces is es en los perceived. sueños o en la somática del Perhaps in the analista gap donde se between the rent percibe and the el patch and the ello del egger, analizando. Tal one vez or en other el will feel, desfase entre know, la or enact rasgadura y el the parche, traumatic en origin el suffered yo, by the uno u child otro se in the sentirá, analysis of the conocerá adult. o escenificará en el That last análisis is a del quote from adulto Florenzi. los orígenes traumáticos sufridos por el And niño. so Esto St. último es Christopher, una trying to cita help de travelers cross the Ferenczi. river, Y así San preventing their Cristóbal, death by drowning, tratando de ayudar a los can but viajeros a suffer the at cruzar el times río, evitando extremely su muerte por heavy burden ahogamiento, no that he puede evitar carries. sufrir la carga que A lleva, similar metaphor a alongside veces St. Christopher is extremadamente Charon, pesada. Una the metáfora boatman paralela a la de carrying San the souls of Cristóbal the es dead Caronte, across the river el Styx to barquero que lleva las Hades. almas de los muertos a través del He río is the brother of Estigia hasta Thanatos el and Hades. Él Hypnos, es hermano de to Tánatos make y de possible the Hipnos drift into y sleep hace and to enable posible the la dream. deriva hacia el sueño y habilita la función One onírica. metaphor carries another, Una layered metáfora beneath lleva or a otra, alongside. en capas This has inferiores o relevance for the problem laterales. of deadness Esto within tiene an relevancia analysis para el that problema de la needs space propiedad to emerge inanimada de algo without que ha either muerto, analysand or analyst being killed deadness, on the journey. dentro de un análisis que necesita In the espacio first para emerger metaphor, sin que el the Christ analizando o child el carrying the analista world mueran en el is being trayecto. carried by En Christopher. la primera metáfora, el niño For the Jesús patient, que lleva el the mundo analyst está carries the siendo weight of the llevado lived por life. Cristóbal. Para el Pardon me. paciente, el analista And lleva el for some peso de patients, la the vida burden vivida contains a fear y en algunos of an pacientes impossibility el of peso returning to encierra el life. miedo a la imposibilidad de And volver here a I la want to vida. cite Y an aquí old quiero friend of citar mine, John a Forrester, John Forster, un viejo who amigo mío, observed
about the que problem of observó holding. sobre el problema del On the one hand, sostenimiento, the Madonna holds the que body por of un her lado la son, the Virgen alive sostiene el child, cuerpo de su hijo, and the dead el niño vivo, 33-year-old man. y también del hombre muerto de 33 años. Ambos es un par. There are some pictures of the Hay Madonna algunas with a imágenes de knowing la look, Madonna holding the baby que Christ, the toma knowing al look niño, being that she knows what pero his con fate una is going to mirada be, que sabe cuál that será she's su going to have destino, to que carry ella his dead va a body. tener que llevar su cuerpo And in the Earl muerto. King myth, the Y negative en el holding, the Earl King, en el overexciting mito del ride, Earl King, ends in a es holding un that suffocates to sostener, death. sujetar negativo, un Such a paseo pedophilic direction sobreexcitante, fragments and termina continues en to un murder sujetar mental que life. asfixia hasta la muerte. The Tal Earl King dirección metaphor pedófila is sexual fragmenta y perversion of the heart of continúa the carrying a asesinando cross. la vida As mental. metaphor is La metáfora del contaminated Earl King when the es la erotic perversión sphere sexual en el is corazón, what forensic called a transferir, tal como la confusion of metáfora se tongues contamina between cuando la children and esfera adults. erótica es una Yet confusión de lenguas erotics are entre part of niños the y mother adultos, holding the baby, como nos dice Ferenczi. containing profound Sin embargo, el resonances of erotismo es care, parte de la madre que calm and sostiene al maternal bebé, que ecstasy of trae the consigo burden. profundas resonancias de cuidado, Some mothers calma fear that y el their éxtasis holding may be maternal de la insufficient carga. activity Algunas to madres prevent temen the que su death of their carga sea una baby, actividad thus turning the insuficiente live para evitar sleeping la baby in muerte de their su bebé, arms convirtiendo into, así for al a bebé moment, vivo y dormido en the sus holding of an brazos en imaginary un dead abrazo baby. imaginario de un bebé This is muerto. the nightmare of the mother. Esta es la pesadilla de la madre. Can I, ¿Puedo, with all that con has todo happened lo in que ha my life, be sucedido en good mi enough to vida, nurture ser my baby into suficienmente life? buena para nutrir a Of mi course, bebé some mothers hacia perhaps la vida? visualizing their Por baby supuesto, as algunas madres, representing the tal vez environmental visualizando a su cruelties bebé como bestowed by their own representación de mother las or grandmother crueldades del in a entorno conferidas transgenerational por su maternal propia madre series, o abuela en una cannot serie bear the life of materna their baby transgeneracional, and return no to a pueden sostener suffocating la vida de feminine su version bebé of the Earl y King. regresan a una versión femenina sofocante del Some Earl King. mothers do murder their babies. Algunas mamás, de hecho, More often, though, asesinan it a is the sus father who's hijos, aware a of sus the bebés. baby, and this is Más now a menudo, Freud, sin embargo, es el especially a padre baby quien es son consciente de who's que el become his bebé, rival as a starting especialmente un point hijo varón, of an se ha convertido en antagonism su towards rival, the como punto de favorite, partida de un which, as Freud antagonismo said, is deeply hacia el rooted in the favorito que está unconscious. profundamente arraigado en el inconsciente, como nos dice Freud. It is perplexing to understand where Es St. Christopher is desconcertante standing. entender dónde se as he encuentra carries San the Cristóbal world. mientras acarrea el mundo. Is he outside ¿Fuera de Earth? la Tierra Is he in o en space? el espacio? Where is he standing? ¿Dónde está? Or is standing as the Está purveyor de of carrying pie como el over proveedor precisely the work del of metaphor, hacer concealed cruzar, in language, concealed transferir, in culture? precisamente el trabajo de la How metáfora, also does oculto en el psychoanalysis lenguaje manage y to la have a cultura. secure foundation ¿Cómo logra when además its el foot does not psicoanálisis tener un rest on the fundamento world, seguro but cuando instead su pie no rests se on this apoya en el thing mundo, called sino que the se apoya en esta unconscious, cosa which is que se also, llama el inconsciente, in a way, que out of también de this cierta world? manera está fuera de este mundo? As Forrester Como accurately Forrester questions, cuestiona where does agudamente, psychoanalysis' ¿de power dónde to proviene el transform, poder to del carry, to psicoanálisis para transfer come transformar, from? cargar, transferir? He says Freud's answer is not Él nos dice suggestion, que la but respuesta de transference. Freud no es sugestión, sino Winnicott's answer is transferencia. holding. La respuesta de Winnicott Winnicott's fue answer, like Freud's, comes sostener. close to saying that there's a fundamental Hay metaphoricity una of the metaforicidad heart of such fundamental answers. en What el else is corazón transference? The de la German transferencia. Übertragen, ¿Qué from más es la Übertragen, transferencia? literally to Carry carry over. over en inglés, An aversion of the Übertragung en Greek alemán es transferir metaphorein, y es literally complementario del carrying griego across. metapherain. So Acuérdense, these metáfora, words transferir, contain the carry, metaphor across, of, in a hacer, way, what we're cruzar. doing. Entonces carrying esto es something from here algo to que there. hacemos, llevamos algo And de that's what aquí metaphor a does. And allá. Y eso es I'm lo que also hace la arguing this metáfora y evening también that arguyo is what esta noche psychoanalysis que eso es does. lo que hace el psicoanálisis. So the metaphor of St. Christopher, like Así the que metaphor la of metáfora de San psychoanalysis, Cristóbal, como la metáfora del metaphor, transference, psicoanálisis, holding, is metáfora, but a metaphor. transferencia,
sostenimiento no es más que una metáfora. Tal vez los analistas tengamos la tarea de devolver la metaforicidad a las metáforas para que la comprensión profunda del lenguaje del paciente en su transmisión de la liberación del monstruo sea el lugar donde se ubica nuestro trabajo. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de ser un flâneur en el análisis. La palabra flâneur en francés significa caminar distraídamente, perderse, no tener miedo de perderse. No quiero que se preocupen de que los voy a perder. Vamos a llegar al final y van a darse cuenta de dónde quiero llevarlos. ¿Qué es importante? ¿Lo grande o lo pequeño? He argumentado en otros artículos que para Francis Bacon y otros artistas, la hierba, una cosita como la hierba, tiene su propio valor intrínseco, incluso místico, tal vez transformado en la paja sobre la que uno se acuesta y que sostiene el cuerpo cuando se va a dormir. Si regresamos a Walter Benjamin, él tenía una pasión por las cosas pequeñas, diminutas. Su amigo Gertrude Scholem habla de su ambición de tener 100 líneas en una página de un cuaderno ordinario y de cómo admiraba 2 granos de trigo en la sección judía del Museo Cluny en París, en los que un alma gemela había inscrito la oración completa de Shema Israel. Para él, el tamaño de un objetivo era una razón inversa de su insignificancia. Eso es lo que nos dice Walter Benjamin. El pequeño objeto pasa aparentemente como insignificante, pero puede llevar la esencia misma de, digamos, el judaísmo en la metáfora de un grano de arroz. Las cosas grandes como las ideas o la ética pueden flotar en el éter de nuestras vidas. Es una idea que encaja con el psicoanálisis, dando un estatus similar a un pensamiento pasajero, al retazo de un sueño o al toque de un recuerdo que entra y sale de nuestra mente sin que por ahora lo notemos o pasemos por él. La integridad de lo que encierra el pequeño objeto se conserva hasta otro momento cuando se puede extraer su significado. El paseo sin rumbo entre las multitudes de las grandes ciudades contrasta con la actividad apresurada y decidida de estas multitudes, el que las cosas se revelan en su sentido secreto. La verdadera imagen del pasado pasa volando y en contraste solo el flâneur, al que llamo también el psicoanalista, que pasea distraídamente, recibe el mensaje. Esta es una razón del poder de ser como un flâneur, caminando por una ciudad en la posición de Benjamin. Por supuesto, uno puede estudiar una guía de los principales lugares que hay para visitar, o uno puede buscar una copia de una antigua guía. Pero esto requiere un conocimiento de a dónde se irá. Y es muy diferente a encontrar otra cosa sin conocer su lugar, con solo pasar por ahí. Entonces estoy pensando en la representación temprana de Freud sobre el psicoanálisis. Es simplemente como sentarse en un tren y ver las cosas que pasan por la ventana y se ve la otra imagen y la otra imagen y la otra imagen hasta que finalmente el analista y el analizando terminan en un lugar en el que no esperaban estar cuando comenzaron las sesiones. Esa es la mejor guía, ser un flâneur. También significa
que uno se atreve a perderse. Yo creo que esto es bien importante porque si uno juega a las escondidas de niños, que es algo que hacen muchos niños, es muy emocionante esconderse y que no te encuentren, pero si oscurece y todavía no te han encontrado y nadie viene a buscarte, es absolutamente horrible. Entonces, si has tenido esas experiencias, es bien peligroso replicarlas, y por eso es que las personas encuentran que es muy penoso estar en análisis, porque piensan que el analista no sabe dónde están, y es como la misma metáfora, ¿no? Y he tenido pacientes así que se aterran al decirme que una paciente, por ejemplo, se fue a Madrid con su marido y era súper tarde y se perdieron entre sí. Ella estaba aterrada. Yo no sé cómo estaba él porque él no era mi paciente. Pero fue tan emocionante cuando se volvieron a encontrar que se dio cuenta que no fue tan terrible estar perdida porque la podían encontrar. Y eso se convirtió en una metáfora profunda de muchas cosas en su vida que no tengo tiempo de explicarles ahora. Entonces, Hannah Arendt escribe, aquí está ese lugar. Yo no esperaba encontrarlo aquí. Esto es precisamente lo que dice Freud sobre las asociaciones libres, con su metáfora de mirar fuera de la ventana. De pronto nos encontramos en un lugar donde no esperábamos estar. Y me imagino que eso está en el entrenamiento de ser analista. Uno tiene que atreverse, descubrir y agarrar ese viaje hacia el inconsciente y darse cuenta de que es muy peligroso y muy emocionante, y es algo que los psicoanalistas pueden arreglárselas para hacer con sus pacientes, subir al Everest y bajar de nuevo. De manera similar a la del flaneur, el ángel de la historia de Benjamin, él tuvo una conversación con Paul Klee, que tenía una impresión del Angelus Novus de Paul Klee. Entonces este ángel de la historia le da la espalda a la multitud, incluso al ser impulsado y barrido por ella, por el que el ángel de la historia, que mira solamente la extensión de las ruinas del pasado, es arrastrado hacia el futuro por la tormenta del progreso. En el análisis, la diada analítica reencuentra el presente en el pasado, y esto puede desencadenar un acto de libertad. Así es como el paciente entra en un nuevo comienzo, como lo llama Michael Calland. El medio para esto puede ser una interpretación dada por el analista o ser encontrada por el paciente. También puede ser una metáfora humilde que lleva una semilla en una palabra que transfiere una conexión percibida sensualmente que revela una percepción inmediata. Arendt establece un vínculo entre la metáfora y la poesía, sugiriendo que ambas recrean la descripción y los sentimientos. Ella proporciona una cita poderosa y útil de los diarios de Kafka sobre ver desde un punto de vista diferente. Este es Kafka. Es una entrada de su diario del 19 de octubre de 1921. Quien no puede hacer frente a la vida mientras está vivo, necesita una mano para alejar un poco su desesperación por su destino, pero con la otra mano puede anotar lo que ve entre las ruinas, porque ve cosas diferentes y más que otros. Después de todo, él está muerto en vida
y es el verdadero sobreviviente. Si lo piensan, muchos pacientes dicen, no puedo acordarme de mi sueño. Y entonces digo, ¿por qué no tienes un cuaderno cerca de tu cama y mientras estás durmiendo, lo escribes? Y otros dicen, sí, lo hice, pero no puedo entender mi caligrafía. Some patients, although they go through the motions of Algunos talking about their life, aunque give the impression that they're living a dead se life. disponen a Such hablar de su monologues vida, can be dan very la hard to bear impresión since the de listener vivir can una only vida hear muerta, that nothing can be done. en la que nada se puede They hacer. say to the analyst, Le dicen al analista, it's very kind, you're listening. es muy I've been amable que doing usted this me talking escuche. for He several estado years, you're hablando por listening. varios años y usted But me we both know escucha, nothing can be done. pero ambos sabemos que no se And puede one hacer is meant nada. to sort of be Y in agreement with the patient. uno se There are supone que times debe estar when en acuerdo con the el only paciente, thing pero hay I think the momentos en analyst que can lo do único que puede hacer is el to hold the hope that analista the patient es mantener la esperanza de que el hold. paciente And that's quite important. Really. no se detenga. Y Did the eso es parents not muy notice how importante. abandoned the child was feeling? ¿No se dieron cuenta los padres de It's cómo se easy for sentía such a el niño child to take abandonado? guilt onto himself Es or fácil para un herself niño así and tomar carry la the culpa fault as sobre their sí own. mismo y llevar la culpa como Kafka's propia. idea of making La idea jottings de amongst the Kafka de ruin hacer is anotaciones a entre las metaphor for the ruinas difficulty of es una analytic narrative. metáfora de la dificultad The de las analysand is narrativas surrounded by analíticas. life's ruins. El analizando está rodeado Nevertheless, por we may las have ruinas de la vida. glimpses that despite Sin embargo, everything, podemos vislumbrar they que, know that a they're a pesar de survivor todo, es and un therefore alive. sobreviviente y por lo tanto está vivo. In a similar metaphor, En una Arendt then metáfora quotes Walter similar, Benjamin Arendt again, cita a quote, Benjamin de like one nuevo, who keeps afloat on a como quien se shipwreck mantiene a by flote climbing to en the un top of a naufragio, mast trepando a lo that alto is de un mástil already que ya crumbling. se está But desmoronando. from Pero there, a he has a partir de chance to ahí give a tiene la signal oportunidad leading to de his dar una rescue. señal que lleve a su Unquote. rescate. Experience viewed from Las the top of the experiencias que mast se ven brought to desde an lo alto del analysis mástil, enable a traídas a un concomitant análisis, effect of impending permiten disaster. percibir un efecto Many concomitante neurotic del symptoms desastre are already inminente. attached Muchos to síntomas the neuróticos unconscious ya knowledge están of the vinculados al disasters of conocimiento upbringing inconsciente and other de los traumatic events desastres in de la life's journey. crianza y otros eventos For instance, traumáticos en generalized el viaje de anxiety la may be vida. attached to the danger Por ejemplo, of la holding on ansiedad to the top of the generalizada puede estar mast if the ship relacionada is con el sinking. peligro de agarrarse a la parte Now superior it's del no longer a mástil mientras generalized, el barco se unattached and hunde. massive Ahora ya no anxiety. es una ansiedad Similarly, generalizada, you may desapegada y find an masiva. obsessional Se holding puede on to the encontrar algo mast similar that en leads to aferrarse being pitched into the obsesivamente sea when al one's unable mástil, to swim. lo que lleva a ser You better arrojado hold al on mar tightly, sin poder but the nadar. ship's going Mejor down. agarrarse fuerte mientras el bote These naufraga. metaphors, or I Estas could call them metáforas, a lo poetics, que puedo allow llamar the analyst to poéticas, realize where the patient is permiten al speaking from, analista darse cuenta and de accepting desde this dónde habla instead el of simply paciente y registering aceptarlo, en vez de anxiety simplemente and registrar la fear ansiedad with y their el posible difficulties of miedo describing del where they are in analizando con sus themselves. dificultades para describir In addition, dónde the está analysand is en sí making a big mismo. effort to speak Además, el from a analizando very está haciendo un unstable gran and esfuerzo dangerous para hablar place desde un lugar that muy has provided inestable y unstable peligroso fixity, que ha proporcionado una for a fijeza long time, inestable thereby durante giving a mucho signal tiempo, dando así una that may lead señal to que rescue. puede conducir al rescate. When the signal anxiety is Cuando la attached to a señal de metaphor, ansiedad se it can be adjunta linked to or developed a una into a metáfora, reconstruction of puede personal history vincularse o that has remained desarrollarse in the en una unconscious reconstrucción as de la historia metaphor. personal que ha This in permanecido en el time can be inconsciente deciphered, como metáfora. but the Esto, analysand con el tiempo, puede ser descifrado. the metaphorical position, when explored, Cuando can se provide explora hope esta of rescue, posición of change, metafórica, development se brinda al throughout the work of the analizando analytic esperanza dyad. de rescate, The de metaphor of the cambio collapsing y boat reflects desarrollo a aspects lo of largo del perceived trabajo de la and díada actual analítica. damage La done in metáfora del infancy and barco que childhood naufraga to refleja the sense aspectos of del being daño held properly percibido y or real not,
causado en la infancia y la Another niñez, metaphor that can be a la explored to reveal sensación de more ser early history. sostenido correctamente The o no. realization can Otra emerge that the metáfora que Amazon también puede clutching the explorarse masttop para revelar solitary alone más historia temprana. is now in a Puede surgir relationship with una another comprensión de que el who has seen analizando, them and can agarrado a provide la copa support to del move mástil, away from their solitario, precarious solo, mental está en position. una relación con The point otro of que lo ha exposing the full visto of y metaphorical puede brindar emotional apoyo para substrate alejarse de una is to posición develop a mental tan capacity precaria. to El uncover sustrato emocional tempestuous times metafórico in es words and desarrollar with una memories, capacidad para moving away from descubrir a tiempos one-person state of mind and tempestuosos life en palabras y towards a new beginning. recuerdos, As the Andes alejándose de can be un made estado use of by mental the y de vida Amazon in becoming de more una free sola from persona his or her hacia un emotionally nuevo precarious comienzo, life. ya que el analizando puede There hacer uso del arises a sense of analista choice. The para Amazon can volverse más emerge libre or remain de su in their vida dead, alive emocionalmente life. precaria. Surge un sentido de elección. El analizando The puede psychosoma emerger o also permanecer en su can vida carry the muerta, burden of mind. viva. El As psique you know, soma Freud que wrote the porta la original carga de la ego was a mente. body ego. El ego Early original on in the es un ego development of mind, the corporal. ego has perceptions from the body, Temprano en el found in desarrollo de la posture, mente, hunger, el ego pain, tiene cold, heat, percepciones del cuerpo, como las que se experiences in the encuentran en la body prior postura, el to and hambre, el later dolor, el frío y alongside el calor. the development of Estas son thinking experiencias en el and cuerpo feeling. antes y después del desarrollo de un The mind mecanismo does not mental exist de without its body, pensamiento y and sentimiento. both La structures, mente no consciously and existe sin unconsciously, su cuerpo have y been ambas around for the estructuras, duration of consciente the e patient's life. inconscientemente, han existido Later, durante it's la the vida Amazon's body entera that de una provides the persona. structure and motility Más to tarde, bring the es el mind to cuerpo del analysis. analizando el que The mind proporciona la can't just walk estructura y la into my motilidad consulting para room. llevar The a la body brings the mente hacia el mind análisis. El together. cuerpo trae a la mente, ¿no? But you have to look and Pero see what tienen state que the ver body is in en as qué it's estado coming está in el and cuerpo going cuando out. entra y cuando sale. Present-day analysis El can often análisis downgrade the value and importance of the body actual as part of the totality a menudo of puede analytic subestimar el experience. valor y At la its most importancia extreme del for some cuerpo como analysts, parte de la the totalidad mind de la becomes experiencia overvalued analítica. as a target En su organ. forma más extrema para The algunos analytic analistas, understanding la of the mente se psychosoma can sobrevalora como become su órgano an objetivo. ordinary La but comprensión also analítica del fundamental way of psique soma puede understanding and convertirse en approaching una the forma roots of an ordinaria, individual's pero también character or self. fundamental de comprender y acercarse a las raíces del Mind may carácter need o del protection from yo the de un impact of individuo. massive affect, La mente puede such as necesitar defensively there's a move protección from contra el psyche impacto del to afecto soma. masivo. In this De case, manera the body can take defensiva, hay over un in providing the movimiento de la contours psique al of soma. association, En este although caso, el detached from a cuerpo mental puede tomar el capacity to relevo, free proporcionando associate los and feel. contornos de las asociaciones, Thus one aunque finds a patient who might desligado de adopt una particular capacidad mental positions on para a asociar couch, a libremente y sentir rigidity of limbs, emocionalmente. never Así, moving, uno encuentra un as a paciente means que of podría adoptar concealing and posiciones revealing particulares en el diván, una earlier cierta traumatic rigidez de las states. extremidades, Such tal positional vez o nunca structures, when moverse noticed and como un medio para recognized, can ocultar allow y for the revelar estados possibility of traumáticos movement anteriores y away from mantener the una somatic distancia de lo register que towards mental amenaza en tanto curiosity. un conocimiento terrible. Putting the it into Tales words moves posiciones, cuando psychic se energy notan y from the thing, reconocen, pueden the body permitir la posibilidad presentation, de to alejarse word del registro presentation, somático enabling y affect to move acercarse a la from the body curiosidad mental. to Poner el ello en discussion palabras between mueve the la two energía in the psíquica room. de la As presentación with de the la rest of an cosa, el analysis, cuerpo a la doing this presentación de requires la time to work palabra, through the lo que newfound permite que el memories afecto in se mueva terms of past potencialmente relations. del apego The corporal al patient de in la their somatic place is tríada alone and does clínica. not expect nor El even paciente wish en su for lugar sometimes psicosomático está the solo intervention y of no the other. espera The y unconscious muchas veces ni expectation is that siquiera the other desea la is not there intervención to del help. otro. And often La there may be a expectativa historical truth to inconsciente this. es que el otro no está Sometimes ahí para adults ayudar, had not y a menudo protected hay the una infant verdad from histórica trauma en esto, and may ya que a even have veces los caused it. adultos no protegieron al bebé del Very often trauma the e traumatized incluso pudieron Anderson haberlo has not had causado. an early Muy a history of being menudo, held, el cuddled, analizando loved by traumatizado mother, no ha tenido una such historia that in temprana de adult ser life being sostenido, touched mimado y becomes amado an por la madre, ego-alien de modo idea que en la vida and adulta perceived as el the ser harbinger tocado of se further convierte en assault. una idea ajena This al leads yo to the y se possibility percibe that como only el self-holding presagio is de más possible. ataques. Rocking, Esto lleva a la posibilidad masturbating, de que pueda solamente problems of sostenerse eating, o contenerse a etc. sí mismo al mecerse, Sometimes, masturbarse, instead of feeling tener anxiety trastornos in the mind as a alimenticios, state of etc. anxiousness, the body can take A over. veces el cuerpo puede For instance, hacerse it's common to cargo see en lugar children de and also sentir la some young ansiedad en la adults sitting mente with a como un leg or estado de foot ansiedad. continuously Por tapping. ejemplo,
Es como ver a niños y también algunos adultos jóvenes sentados con una pierna o un pie golpeando continuamente, disociados del resto del cuerpo, sentados en silencio. La pierna está experimentando un movimiento repetitivo rápido que encierra lo que puede verse como excitación. Puede pensarse como un estado somático maníaco que oculta su opuesto depresivo, el equivalente físico de la depresión maníaca en una extremidad, mientras que al mismo tiempo la persona habla aparentemente normalmente sobre una cosa u otra separada de sus rápidos movimientos de piernas. Estuve en un avión y con horror vi que un adolescente comenzaba a hacer esto, ¿no? De golpear con una pierna. Y yo decía, ¿y qué hago con esto? Porque era muy perturbador y muy incómodo. No podía decirle, soy un psicoanalista, puedo ayudarlo. Pero lo que decidí hacer es poner mi mano justo por encima de su rodilla que subía y bajaba, así nomás. Y vio mi mano y paró su rodilla de subir y bajar, y el resto del viaje fue tranquilo y pacífico para, me parece, ambos. Hay cosas extrañas al ser un analista. A veces se siente que uno se debe algo y se proyecta al futuro de un pasado que ya está ocurriendo, que ya ha ocurrido. Esto puede continuar por años sin ningún conocimiento, con muchas alertas sobre morir, por ejemplo, con muchas alarmas. Y la fantasía somática provee de repente una expectativa que uno no puede, no debe sobrepasar a sus padres. Cuando estos contenedores somáticos de ansiedad, de excitación y depresión pueden ser notados y el insight permite una conversación desde el soma a la psique, el análisis abre una nueva posibilidad en la narración, una posibilidad de que el oyente, quien puede ser experimentado después de un tiempo como benigno, puede oír, y que el paciente registra quizás por primera vez que alguien lo está escuchando. El paciente puede comenzar a saber que el otro está escuchando y también puede escucharse a sí mismo más allá del cuerpo que vibra sin mente. Quisiera analizar un poquito la metáfora en la música. Esto es un fragmento de un poema de Goethe. Nadie puede conocerse verdaderamente a sí mismo, desprenderse de su ser más íntimo. Sin embargo, todavía debe examinar cada día lo que ve claramente desde fuera, lo que es, lo que fue, lo que puede hacer y lo que representa. Una vez escuché una interpretación de Metamorphosen de Richard Strauss bajo la batuta de Antonio Pappano en el Covent Garden. El 2 de octubre de 1943, un bombardeo aliado destruyó el Teatro Nacional de Múnich. Strauss, nacido ahí, describió la profanación como la mayor catástrofe que jamás haya ocurrido en mi vida, para lo cual no puede haber consuelo. Eso dejo de citar. Peor aún, el 2 de marzo de 1945, después de enterarse del bombardeo de Dresden, escribió: estoy desesperado. El Goethe House, el mayor santuario del mundo, destruido. Y hermosa Dresden, Weimar, Múnich, todo se ha ido. 10 días después, la ópera estatal de Viena se quemó hasta los cimientos. Esto lo impulsó a escribir Metamorphosen como un gran lamento por la destrucción de la civilización, de una civilización. Mientras Bradley describe la música con su clímax final, el apasionado clímax se tambalea hacia un colapso igualmente final, y la música de la obertura regresa, destinada esta vez a conducir solo hacia abajo en la oscuridad del do menor, donde la fuente de la transformación se vuelve clara.
y un fragmento de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven se yergue ennegrecida en los bajos. Strauss escribió en palabras in memoriam sobre sus restos rotos. La palabra se tambalea y se vincula con la pila de ladrillos real y metafóricamente desamparada, que era todo lo que había quedado del castillo que alguna vez se elevó sobre la antigua plaza de Varsovia, destruido en la Segunda Guerra Mundial. Strauss estaba ofreciendo al mundo un requiem para que el oyente pudiera sentir en la música la devastación de la destrucción de la guerra contra una cultura centenaria. Sabía que más allá de los edificios en llamas estaba la persecución nazi de los judíos, incluida su nuera y su familia. La música tiene como tema la oscuridad y a pesar de intentar elevarse, regresa a un final profundamente sombrío y terrible. Es demasiado llorar toda la enormidad de lo que ha sucedido. Y las líneas de Goethe son para todos nosotros, aún no examinadas, sin saber cómo nos las arreglaremos para darnos cuenta de que cada uno decida qué puede hacer y qué representa. Yo creo que eso es parte de mi último epílogo de Tiempos Oscuros, perspectivas psicoanalíticas de la historia. Y habla mucho de lo que sucede en la guerra como un ataque físico y metafórico. El ataque a la cultura que representa este ejemplo también es metafórico, ya que se espera que simplemente continúen las capacidades habituales de celebración de salas de conciertos, teatros, ópera, ballet, jazz, lecturas de poesía, bibliotecas, museos, los lugares que están bien establecidos por cómo se percibe la cultura en la sociedad. En la guerra, en tiempos de COVID y de la severa perturbación de la madre tierra, como en la guerra, como en tiempo del COVID contra la madre tierra, las actividades culturales disminuyen o se cierran por completo. Y estamos despojados, perdidos, miserables, y nos sentimos menos vivos. El sostenimiento suficientemente bueno de los brazos de la madre, el fenómeno transicional que Winnicott describió a partir de la creatividad de yo, no yo, se transforma al tratar con la realidad en su tercera área de creatividad, la de la cultura en la sociedad. Si el infante no ha logrado fenómenos transicionales, entonces la aceptación de lo simbólico es deficiente y la vida cultural empobrecida. Como nos dice Winnicott, y esto es muy interesante, me parece, él escribe, dicho de manera bastante cruda, vamos a un concierto y escucho un tardío cuarteto de cuerdas de Beethoven, el bombardeo de la Gran Dresden y el Goethehaus. Pueden ver que soy culto. Ven que conecto cosas. Este cuarteto no es solo un hecho externo producido por Beethoven e interpretado por los músicos. Y no es mi sueño, dice Winnicott, que en realidad no hubiera sido tan bueno. La experiencia, junto con mi preparación para ella, me permite crear un hecho glorioso. Lo disfruto porque digo que lo creé, como el bebé. Lo aluciné y es real. Y habría estado allí incluso si yo hubiera sido concebido o no concebido. Esto es loco. Pero en nuestra vida cultural aceptamos la locura exactamente como aceptamos la locura del infante que afirma, aunque en un murmullo indecible, aluciné eso y es parte de mamá que estaba ahí antes de que yo apareciera. De manera similar, las pinturas en las paredes de las galerías por la noche desaparecen de nuestra mirada, pero cuando las visitamos reencontramos el objeto
perdido. Cobran vida porque las estamos viendo. Nuestra visión de la vida creativa del pintor plasmada en un cuadro es captada por nuestra mirada y reflexionamos, imaginamos, trazamos nuestros propios patrones sobre la cosa que intentamos poseer y que vemos como momentáneamente poseída por nosotros. Aquí termina Winnicott. Y cuando el seno cultura, razón profunda para seguir vivo en el mundo, desaparece o se apaga, o peor aún, se destruye para siempre, como la Gran Dresden y sus edificios especiales y sus recuerdos a través de las generaciones, nos volvemos apáticos, vacíos, deprimidos. Es parte de la sintomatología de la COVID que ataca nuestro equilibrio mental y nos provoca un gran sufrimiento que revierte en un cuestionamiento inconsciente sobre si realmente estuvimos en brazos de nuestra madre todo este tiempo antes. Winnicott describe la teoría de la existencia de un masoquismo natural en las mujeres como falso. Él no creía en eso para nada. Y explicó su falsedad de la manera siguiente. Una madre debe poder tolerar a su bebé sin hacer nada al respecto. No puede expresarle al bebé porque por miedo no puede odiarlo apropiadamente cuando es herida por su hijo. De aquí surge la falsa teoría de un masoquismo natural en las mujeres. Lo más remarcable de la madre es su capacidad de ser herida tantas veces por su bebé y de odiarlo tanto sin tener una retaliación sobre el bebé que puede o no venir en un momento posterior. El bebé no debe recibir golpes ni perversidad como una matriz que contrabalancea y contiene ese odio. Tenemos una canción de cuna que dice que cuando se rompa la rama se va a caer el bebé, se va a caer la cuna y todo. Y Winnicott dice, es bueno que la madre esté bastante inconsciente de esta canción de cuna que canta al poner a su bebé a dormir, porque de hecho contiene el odio de la madre que tiene que aguantar todo eso y en comparación con la vida que vivía cuando el bebé no estaba ahí y no tenía que hacer todo eso. Entonces ahí está la creatividad de un poema que expresa el odio inconsciente de la madre y que el bebé no sufre de él. Y entonces, si regresamos al inicio de mi artículo, al Xenos, tengo una página más y luego regresamos ahí. Ya casi he terminado. La metáfora al borde de la imposibilidad. Hay veces cuando algunas cosas son demasiado dolorosas y terribles. El impacto de la descripción demasiado fuerte nos hace que las palabras dejen de significar y la capacidad de la metáfora para llevar significado falla. El holocausto, ¿cómo puede examinarse? La historia de los campos de concentración, detalles de los horarios, las rutas de los trenes, la composición de los vagones, la ropa, los edificios. Esto no puede hacer justicia a cómo los judíos murieron ahí por millones como muertos vivos encarcelados. Es como Siebold, en su escritura extraordinaria, evoca la imposibilidad de describir
where the tale goes, and instead the reader pasando hears el about relato these y más bien constructions, escuchando the sobre estas defenses of impregnable construcciones, las castles defensas that de always fail, castillos que no photographs of se strange pueden architecture, a sense of the photo as a vencer y que frozen siempre capture of a fallan. then Una foto moment. es una Photos captura of helada people de ese momento. live in the moment of the shutter release, and La as such are gente que indicative vive en esos of a deadness. momentos tiene una indicación Photos of people live in clarísima the de moment of that el shutter release. estar muerto, The thenness of place deadness and person is de la displaced, meaning persona y del the very lugar se conclusion has to desplaza suffice eh, to discombobulate the reader y se tiene que with inside the text desconfundir and al photo all lector long gone and not en possible to ese bring to texto. life in the now. Esto It's se too fue y no monumental puede volver a la describe vida. Es demasiado all the monumental para complex describir wefts and warps of the todas, scheme that is too ah, frail todas to las hold together an tramas que understanding son that tan makes frágiles no y sense. que Conclusion. hacen armar el I have sentido. tried to take you on a walk Conclusión, he around tratado seemingly de different llevarlos en una themes, caminata por yet all of distintos them temas que contain parecen a distintos, sense pero of ellos alienation. todos contienen un It is sentido the de la sense of being in alienación. that Es este alienation that's so sentido de estar difficult en at esta times alienación que for es the tan human difícil subject, en necessitating momentos special para measures on el the part of sujeto the humano y individual que to manage, necesita medidas and even especiales del sometimes to bear individuo to para stay alive. manejarla e incluso St. para Christopher was paired with sobrevivir. the Earl San King. Cristóbal The y divine el and the Earl King, perverse lo are divino also y a lo pair, perverso, son también often un each par. being a stranger to the other. Uno es un The extraño body bearing para to el carry the otro. weight that El the mind cannot cuerpo bear que is a stranger to carga its lo que master la mente too. no puede Can we cargar feel es what también has happened? extranjero a The self ello. enjoying the Podemos city of sentir today, unable to see lo the que ha subtle ocurrido, traces of the past violence covered over in its y también reconstruction, los trazos is another form of sutiles de la xenos. violencia anterior Can we que see están what cubiertos, happened? es otra forma de xenos. I'm going to Cusco Podemos soon. ver lo que ha ocurrido. Voy And a ir there al you can Cusco see pronto y allá where the buildings se of the puede Incas ver stopped and the cathedral dónde begins. pararon los edificios de los incas y It's dónde comienzan extraordinary. las catedrales. As if Es it didn't extraordinario, matter. como si One no thing trying to importara. wipe out the Una other, cosa but you can tratando see it de there, and you can deshacer see la that it otra, happened. como si no la Who carries the viéramos heavy load y and who does it vimos que belong to through the ocurrió. ¿Quién generations? lleva esa carga pesada a través de Metamorphosen las was Strauss's metaphor generaciones? as his music En la carries metáfora de the Strauss y immense en su loss música, la of inmensa European culture. pérdida de la cultura And europea. we hear what has Podemos happened escuchar when lo it que ha has been ocurrido lost. cuando se pierde. And so back to Y Xenos. si regresamos a The Greek word Xenos, means la palabra both the griega stranger significa and the host who will look el after the stranger. desconocido y And the el stranger comes anfitrión into que our va a cuidar consulting room. al And Xenos in desconocido. El ourselves is the desconocido host viene to a the nuestra lost child consulta como who el niño comes as an perdido adult que viene to de have adulto analysis with us. para analizarse Thank con you. nosotros. Gracias. Muchas gracias, Thank you. Jonathan. Thank you very much, Jonathan. Bueno, acabamos de We have escuchar, just ver heard, y sentir a un psicoanalista cuyo seen and pensamiento y felt a acción se psychoanalyst encuentra whose nutrido y thinking unido and action a múltiples intereses are más allá del joined psicoanálisis. to multiple Hemos interests escuchado beyond mitos, leyendas, psychoanalysis. poemas, We have heard about filosofía, myths, música. legends, poems, Quiero también philosophy, and music. resaltar I would lo also like to importante de, highlight estoy segura, la buena the traducción importance que han of, I am sure, escuchado. the good translation you heard. Creo que I hemos think podido captar we o han have been podido able captar las to sutilezas del capture the lenguaje que subtleties of Jonathan language nos ha that transmitido tan Jonathan claramente. so clearly conveyed to Y us. sobre todo quiero And resaltar particularly, I'd el like papel to de las highlight the metáforas role of con las que metaphors trabajamos y with which vivimos we día a día, work ya and que, live como bien on a decía daily Borges, basis. el origen de la Because, as metáfora Borges fue la said, the indigencia origin del of idioma. metaphor was the La poverty of traslación de los language. vocablos The se inventó por translation of pobreza words y was se frecuentó invented por out of gusto. poverty and La was lengua más frequented abundante se out of manifiesta pleasure. alguna vez The most infructuosa y abundant necesita de metáforas. language Bueno, is los invitamos sometimes ahora a seguir esta unfruitful or conversación fruitless con and un needs vino en of la mano y metaphors. Now una let's go rica on with this comida que nos espera. conversation Muchas gracias with a todos, a wine and todas food. y a Thank you todes. very much to you all.